no porque tengamos un roadmap 100% claro hacia adelante, no por eso el desarrollo del producto es iterativo. No tenemos todas las respuestas. Sabemos cuáles son los dolores del cliente, pero no tenemos todas las respuestas en cómo hacer la solución. Y lo relevante es justamente una empresa de tecnología, es poder generar ese músculo, poder generar esa eficiencia, ese mindset de desarrollar el producto. Y yo creo que en Latinoamérica hay una oportunidad muy grande. Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedes aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Sebastián Kreis, CEO y cofundador de Zeppelin, una plataforma de soluciones financieras para empresas B2B. Los ayuda a organizar sus pagos y acceder a financiamiento. Hablamos de cómo crear una startup con visión global desde el principio, enfocarse en el producto y resolver un problema grande. Además, cómo crear una buena cultura y que haya oportunidades de crecimiento para las personas dentro de la empresa. Espero que disfrutes esta plática tanto como yo. Sebastián, bienvenido a Fundadores. No, muchas gracias Alex por la invitación. Un gusto estar acá, encantado de compartir con todos. Un gusto tenerte por acá. Me gustaría saber de tu primera empresa, Safeguard. ¿Cómo fue la historia de cómo la fundaron y cómo empezó todo eso? Buenísimo. Parte antes de Safeguard, yo estaba haciendo banca de inversión. En Santiago me tocó hacer muchas transacciones con instituciones financieras, estructuración de deuda, y vimos una oportunidad grande porque había mucho desarrollo inmobiliario en Chile y en la región que necesitaban efectivamente poder tener un control de acceso y una forma en cómo administrar cuando la gente entrara y saliera de un edificio de cualquier lugar de forma rápida y simple. Y ahí, en un viaje a San Francisco, de hecho, visité las oficinas de Uber y otras, y me di cuenta que al final las compañías tech al final son personas muy motivadas con una visión muy grande en común, eh, y muy talentosas y con ganas de hacer algo increíble con impacto. Entonces, cuando volví a Chile, nos juntamos con los socios de Safecar y partimos con esa visión, de efectivamente poder ayudar a los administradores de edificios y de guarded communities a cómo ellos podían administrar todas las entradas y toda la información de acceso, no solamente la seguridad, sino hay muchas cosas en función de los pedidos, estaban empezando todos los pedidos y todo. Y fue una compañía que además, por un lado, había mucha demanda de real estate por meter tecnología a sus procesos, pero por otro lado, también había mucha demanda de la gente. Entonces, al final nosotros vendíamos a real estate, pero muchas personas utilizaban nuestra app. Entonces, era una forma de distribuir una app, y distribuir una forma con un SaaS que era rápido y simple. Y fue bien interesante esa experiencia. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que levantamos capital. En Latinoamérica fue el año 2013-2014, y varias cosas han cambiado del 2013 hasta ahora, ¿no es cierto? En términos de cómo la región ha evolucionado, cómo los equipos pueden desarrollar productos. Entonces fue la primera vez que tuvimos que desarrollar una app, un producto digital que mucha gente lo consumiera en tiempo real. Entonces toda esa experiencia fue muy relevante para Safecar y lo que hemos hecho hoy día. ¿Y como cuánto levantaron? Que me imagino que era súper difícil en esa época. Sí, fue interesante ese proceso. Levantamos nuestro seed, $1 millón, que para el año 2014 es muy bueno, pero también porque la compañía ya teníamos varios contratos cerrados, entonces tenía clientes andando. Entonces también eso demostró que efectivamente había una atracción inicial y que podíamos, y al final había mucha confianza en los inversionistas. De hecho, varios de esos inversionistas que invirtieron en Safeguard después invirtieron en Zeppelin también en la primera ronda. Así que importante como para todos que la relación con inversionistas es una relación importante y de mucha confianza. Sí, creo que también son relaciones a largo plazo, ¿no? Tú mismo lo has dicho muchas veces, que son relaciones que se busca al menos 10 años, ¿no? ¿Y qué pasó después en Safeguard? Sé que se intentaron expandir internacionalmente y como que la visión de los socios, o no sé, no compartían visión. ¿Qué pasó después?
Sí, Safeguard siguió su camino y yo buscando un desafío de mayor impacto. Una de las cosas que a mí me apasiona es cómo podemos hacer un impacto grande en la región. Eh, y me di cuenta que a través del mundo fintech efectivamente podíamos hacer un impacto. Entonces creo que una de las cosas que más importante del aprendizaje de Safeguard fue justamente, y que en Zeppelin lo hemos hecho muy bien, es cómo nosotros como líderes y como management de la compañía somos capaces de no solamente tener un propósito grande, sino que también poder llevar este propósito grande a cabo, ¿ya? Y efectivamente poder llevar a todos nuestros clientes una solución que resuelva sus dolores del día a día, pero que no solo sea una solución, por ejemplo, para Chile o una solución para México, sino que sea una solución regional. Y una diferencia entre Safeguard y Zeppelin es que justamente Zeppelin partió con una visión regional, de resolver los problemas de las empresas B2B en Latinoamérica. Independientemente que hayamos partido en Chile, hayamos probado Product Market Fit, después vinimos a México y como ya teníamos toda la expertise de Chile, fue más rápido quizás probar Product Market Fit en México y crecer más aceleradamente. Una de las cosas para poder lograrlo es justamente cómo partimos con los socios de Zeppelin. En eso. Y otra de las cosas que creo que es relevante es la relación de co-founders. O sea, una de las cosas que es muy importante es trabajar esa ambición y yo creo que con Nico lo hacemos de una forma bien consistente, bien periódica, de cómo vamos efectivamente trabajando nuestra visión como compañía, cómo vamos trabajando nuestras ganas de generar más impacto y cómo vamos refinando el propósito de la compañía. Al final, el propósito es resolver los dolores de las compañías B2B en Latinoamérica. Pero al final ese propósito tiene un impacto muy grande en las personas que están atrás, en los directores, en las familias que están en esas compañías y cómo lo hacemos también es relevante. Y entonces ese sentido de propósito creo que para nosotros es muy importante. ¿Y cómo se conocieron, Nico y tú, tu cofundador? Esa historia es buena. Nosotros nos conocíamos hace un tiempo, primero de la universidad, después justo trabajábamos en bancos de inversión en Chile que quedaban en el mismo edificio, entonces nos veíamos en el ascensor y teníamos varios amigos en común. Y después, cómo nos dimos cuenta que estábamos los dos buscando la misma, el mismo objetivo, la misma pasión, es porque uno de nuestros primeros inversionistas, Ángeles, yo era bastante cercano a él, me junté con él una de las cosas primeras que hice antes de partir Zeppelin fue justamente hablar con él para partir la compañía. Y ahí él, un par de semanas después, me invitan a un almuerzo donde estaba Nico y donde estaba otro de los fundadores también, Felipe. Entonces ese almuerzo ahí nos dimos cuenta que en el fondo que estábamos efectivamente buscando el mismo objetivo y teníamos ganas de construir algo que fuera grande y con impacto. ¿Y cómo fue evolucionando? Ok, hablaron eso, pero ya tenían, me imagino, la visión de lo que querían hacer, pero no saben exactamente cómo. O sea, ¿cómo fueron pensando en este primer producto o en o sea, los primeros pasos de idear Zeppelin? Sí, yo creo que Zeppelin viene gestándose en nuestras cabezas antes de ese almuerzo, ¿cierto? Viene gestándose, ¿por qué? Por nuestra experiencia anterior en los distintos trabajos. En mi caso, antes de Zeppelin, yo hice transformación digital para bancos. Entonces, una de las cosas que me tocó hacer, ayudar a empresas financieras a poder transformarse digitalmente y crear fintechs dentro de los bancos. Y esa experiencia fue fenomenal, porque mi experiencia anterior en SafeCare, mi experiencia anterior en banca de inversión, de haber entendido muy bien cómo funciona el sistema financiero, a qué clientes efectivamente existe un acceso recurrente a servicios financieros, qué clientes les cuesta más por distintas razones, y saber que esa oportunidad no solamente está en Chile, no solamente está en México, sino que está en todos los países de Latinoamérica, era algo que me llamaba mucho la atención y que al final me despertaba a las 5 de la mañana pensando, oye, ¿por qué nadie ha resuelto esto? ¿Por qué nadie ha resuelto esto? Entonces, BCG y la experiencia en consultoría fue justamente eso, fue darme cuenta de que además se podía hacer de manera bastante escalable y con muy buena tecnología, muy buen producto, podíamos llegar a resolver los dolores de las compañías B2B en toda Latinoamérica. Y por otro lado, al final, todos en el equipo, en Zeppelin, tienen mucha experiencia anterior, vienen con una experiencia anterior de haber resuelto varias aristas de nuestro modelo de negocio, ya sea la relación con clientes,
ya sea cómo nosotros nos relacionamos con el mundo de más de 1 trillón de asset-backed facilities en los cuales nosotros, todo lo que se origina de financiamiento de crédito, nosotros no nos quedamos en nuestra panza, lo vendemos y cómo hacemos eso. Toda la parte de Machine Learning y Data Science, que lo que hacemos es nosotros entender bien cómo nuestros clientes hacen su negocio, cómo generan valor, y esa forma lo hacemos a partir de su data operativa, no a partir de su estado financiero, a partir de su data operativa. Y esa es la forma en cómo nosotros entendemos a nuestros clientes para darles las mejores soluciones. Y después lo otro es que desde el día uno teníamos un roadmap de producto que al final es un roadmap de producto que no es para 1 año ni para 2 años, es un roadmap de producto para más de 5 años, que en el fondo va tocando distintas partes del journey de la compañía B2B para resolver sus dolores. Y al final eso es lo relevante, cómo nosotros vamos ayudando a la compañía B2B en su journey de cómo tomar decisiones de financiamiento, de por qué tiene esos dolores. Muchas veces estas compañías son muy buenos operadores y necesitan ayuda en administrar su negocio, en cómo hacerlo crecer, cómo tomar decisiones, capital de trabajo, etcétera. Entonces, todas estas cosas que nos dimos cuenta del journey B2B son cosas que vienen hace 10 años en nuestra experiencia laboral, que nos damos cuenta de cómo las compañías B2B, dependiendo del tamaño, tenían efectivamente o la vida solucionada y las compañías quizás más grandes tienen la vida solucionada en términos de todos los servicios financieros recurrentes que tienen a su haber y quizás pueden elegir versus las otras que no lo tienen. ¿Ya? Y es por el tamaño, por cómo están preparadas, porque tienen un equipo de finanzas, tienen un CFO de mucha experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cosas vienen de hace muchos años atrás. Al final, Zeppelin y el crecimiento que hemos tenido no es la respuesta de una ejecución, es una respuesta de la ejecución de los últimos 28 meses, pero también la respuesta de la experiencia de un equipo de los últimos 10, 15 años. Y yo creo que eso ha sido una de las cosas que es relevante. Y lo segundo es que no porque tengamos un roadmap 100% claro hacia adelante, no por eso el desarrollo del producto es iterativo. No tenemos todas las respuestas, sabemos cuáles son los dolores del cliente, pero no tenemos todas las respuestas en cómo hacer la solución. Y lo relevante es justamente una empresa de tecnología, es poder generar ese músculo, poder generar esa eficiencia, ese mindset de desarrollar producto. Y yo creo que en Latinoamérica hay una oportunidad muy grande, porque si tú vas a Silicon Valley, una de las cosas o Nueva York, hoy día, la capital de fintech del mundo, uno ve no solamente buenos negocios, sino también hay mucha gente con mucha experiencia, porque ha trabajado en muchas compañías tech de Estados Unidos. Entonces, el proceso de desarrollo de producto, la forma en cómo conceptualizar desde el dolor hasta efectivamente el producto, es algo que la gente ha desarrollado mucho y existe experiencia. Pero en Latinoamérica hay una oportunidad también de que muchos de los jóvenes desarrollen su expertise de desarrollo de producto, porque los próximos CEOs de las empresas en Latinoamérica, lo más probable es que sean expertos en producto digital, porque es la forma en cómo las empresas del futuro se van a relacionar con sus clientes. Entonces, hay un componente que es muy relevante ahí en poder fundar una compañía, desarrollar compañías tech, es el expertise de poder desarrollar producto, que ese producto efectivamente los clientes lo amen y que efectivamente podamos resolver los dolores de los clientes en verdad en su día a día. Sí, claro, creo que un buen producto es toda la diferencia, pero un poquito cómo resuelves entre a veces sacar un MVP para ver si realmente lo que estás construyendo es algo que quiere el mercado o sacar un producto pues, bastante robusto, porque al final de cuentas son cosas con las que no te puedes arriesgar, ¿no? Las finanzas de una empresa y todo este tipo de cosas. ¿Ustedes cómo lo hicieron entre esta disyuntiva entre un MVP sencillo para validar o un producto pues, más robusto? Sí, y súper buena pregunta. Depende mucho del producto, porque al final el producto es un set de features y funcionalidades que permite resolver estos dolores, ¿no es cierto? Entonces, ciertas cosas que son hipótesis que tenemos sobre esos dolores. Y lo primero que hacemos es justamente hablar con los clientes y ver cuáles son esos dolores. Pero después las alternativas de solución son muchas, ¿ya? Y lo relevante acá en el producto, quizás el trade-off no es tanto el MVP o el producto final, sino cómo ordenas todas estas funcionalidades para resolver el dolor final y que eso efectivamente al cliente sea algo que le resuelve un dolor. Porque no vas a tener el producto final, es como yo decía al principio, son 5 años de desarrollo de producto, son 10 años de desarrollo de producto. Bueno, hay que partir por algo. Entonces, el MVP lo que tiene que lograr es primero probar una hipótesis, pero también es priorizar en los primeros dolores y más fuerte que el cliente tiene que resolver. Obviamente no vas a resolver todos los dolores.
del cliente de una vez. Pero si se puede resolver un dolor que el cliente efectivamente lo tiene y puede confiar en ti porque tú lo vas a resolver bien, es algo que es relevante. Y muchas compañías, de hecho, parten haciendo muchas cosas manuales, porque lo que quieren es resolver ese dolor antes de hacer el producto y entender bien cómo resolver ese dolor. Entonces yo creo que ahí hay no es una diferencia de cuánto desarrollas el producto, sino cuánto le pegas a resolver el dolor de verdad con el producto. Eso para mí es relevante. Claro, ¿no? Y ustedes, pues, una parte que resuelve muy importante es tener todo el single source of truth de data de una empresa, ¿no? Que esto empezó, yo entiendo también con las facturas electrónicas, ¿no? Digitales, que en México, digo, perdón, en Chile fueron de los pioneros en Latinoamérica y Latinoamérica se está moviendo rápidamente hacia tener todo en facturas digitales. México va para allá y entiendo que Brasil y también otros lados. Por otro lado, también ustedes mencionan que desde el principio Zeppelin nace con una visión global, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nacen con una visión global. ¿Se están apalancando bastante en estos sistemas que ahora son de facturas electrónicas en Latinoamérica? ¿O qué quiere decir que quieren ser una empresa global desde el principio? Lo primero que quiere ver con eso es las ganas y la ambición del equipo de no solo resolver los problemas de compañías en Chile o en México, sino de resolver compañías en muchos países y que la solución que estamos logrando, la forma en cómo solucionar esos problemas, puede usarse en más de un país. Eso es lo primero. Lo segundo es que el producto es global, nuestra plataforma es global. No importa en qué país opere, lo importante es en qué fuentes de información nos estamos conectando y quiénes son los clientes y los equipos para hacerlo. Pero hoy día nuestra plataforma es global y podríamos ir a otro país y conectarnos a esas fuentes de información y empezar a operar. ¿Ya? Y lo tercero, creo que lo más importante de la parte global es justamente la cultura. Eh, Nosotros hoy día somos una compañía que no solamente operamos en Chile o México, pero tenemos gran parte de nuestro equipo está en Colombia, otra parte está en Perú, otra parte está en Argentina, hay otros en Brasil. Entonces somos una compañía que además, culturalmente, tenemos equipos de todas las partes de Latinoamérica. Y eso también nos enriquece mucho culturalmente de poder ver distintas perspectivas. Lo otro que el hecho de poder efectivamente juntar muy bien el negocio y lo que hacemos y los dolores del cliente con el desarrollo de producto también hace que la cultura efectivamente vaya en un ciclo iterativo muy rápido. De cómo nosotros vamos, lo que tú decías al principio, probando MVPs o probando hipótesis para solucionar sus dolores. Como te decía, nosotros quizás tenemos bastante claro cuáles son los dolores de nuestros clientes. No tenemos 100% claro hoy día cómo vamos a solucionar todos, pero sí tenemos un roadmap bien claro de que efectivamente sabemos cuál es ese orden de solucionar las cosas que genera confianza incremental en los clientes para poder seguir solucionando sus dolores. Y por último, una de las cosas que creo que es muy relevante en una compañía que tiene visión regional o global es el enamorarse del problema. Los clientes al final del día operan en distintas industrias, entonces son distintos tipos de tamaño, van apareciendo otras cosas a medida que generan más confianza. Entonces, si te enamoras efectivamente de tu cliente y el problema, es mucho más fácil enfrentar eso y poder decir al final el problema en México, algunas cosas puede ser distinto, Chile puede ser distinto a Colombia, puede ser distinto a Brasil, pero al final el hecho de tener las ganas y la motivación de solucionar el problema yo creo que es algo súper relevante. Sí, y hablabas de la cultura, sobre todo tener esta cultura global. Ustedes han tenido un crecimiento súper acelerado estos 2 años. ¿Cómo le haces porque a veces mantener la cultura es fácil cuando es un equipo de 10, 15 personas, pero en la medida que creces, cada vez la comunicación es más complicada y que se mantenga esa cultura? ¿Qué han hecho para cuidar y mantener la cultura que quieren tener en Zeppelin? Sí, y muy bueno. Lo primero quizás es justamente pasión por el cliente, es cómo nosotros ponemos los problemas del cliente como los primeros problemas de la compañía. Y lo segundo es que nos encanta el ownership y la meritocracia. Acá si es que alguien llega a Zeppelin y llega como una posición entry level y después quiere ser C-level y eh, tiene las ganas y le va bien, de todas maneras lo puede ser. Por otro lado, y eso genera varias cosas. Como una compañía, nosotros crecemos entre 20 y 30% mensual, oportunidades de crecer y oportunidades de liderazgo van apareciendo constantemente.
y depende más de los equipos y las personas que los tomen, porque la compañía crece en esos rangos. Y por otro lado, es la meritocracia, de efectivamente que todos puedan opinar. El proceso de desarrollo de producto, cómo hacemos un producto nuevo o cómo efectivamente hacemos el pitch a algunos clientes. Aquí la idea es que todos puedan aportar, porque los puntos de vista son varios y la idea es tener la mejor ejecución posible en función de todos esos puntos de vista. Yo creo que eso es relevante. Después, también creo que la colaboración y la inclusión son cosas que son relevantes para los equipos en términos de, hoy día el trabajo remoto permite trabajar con mucha gente, pero también hay que preocuparse de trabajar con mucha gente y colaborar muy bien. Entonces, yo creo que esas cosas nos preocupamos mucho de que efectivamente haya colaboración y de que haya una comunicación bien fluida. Sí, pero hablabas un poquito de que siempre hay oportunidades para crecimiento, ¿no? Y lo creo totalmente en una empresa que crece tan rápido como están creciendo ustedes. Pero a veces, digo, obviamente siempre hay que promover a las personas internas, pero a veces también hay que contratar externos, ¿no? Pues no te va a alcanzar para tener las dos cosas. ¿Cómo deciden entre estas cosas de promover a los internos o contratar externos? ¿O cómo a veces, pues, qué hacen cuando promovieron a alguien que tal vez pues no estaba listo para ese rol? Sí, yo creo que hoy día, a ver, como la compañía crece rápido, hay cierto expertise internamente que en la compañía no existen o se tienen que complementar. Entonces, al final, para lograr el objetivo y lograr el éxito, son equipos de trabajo. Entonces, más que una persona vaya a hacerlo todo, ese equipo de trabajo necesita complementar esa expertise. Y en general, esa expertise, si no está internamente en la compañía, puede ser alguien de afuera. Por otro lado, no te, como no hay muchas compañías tech con mucha experiencia, haber llegado a una compañía de 10.000 empleados, haber desarrollado un producto para, no sé, 1 millón de empresas o 5 millones de empresas, no hay mucha experiencia en eso. Entonces, en el fondo, obviamente, hay cosas detrás de esa escala, desafíos de escala, que efectivamente tienen personas que son expertos en eso. Y por último, creo que una de las cosas que es muy relevante es que hay que dar la oportunidad. Acá lo que más nosotros valoramos es las ganas y la expertise en el negocio. Yo creo que si hay ganas, si hay colaboración y son expertos en el negocio, efectivamente un líder puede llegar perfectamente no solamente a ser líder de ese equipo, sino seguir siendo líder de más equipos y seguir creciendo. Entonces, yo te diría que es más las ganas y la oportunidad y tomar esa oportunidad que efectivamente, y obviamente el coaching entre medio de poder ir efectivamente ayudando, es muy relevante. Algo que me gusta mucho de su cultura, que leí por ahí, es que tienen los espacios abiertos, ¿no? Los espacios son totalmente abiertos y es una cultura muy horizontal. Todos trabajan, pues, digamos lado a lado, ¿no? ¿Qué otros rasgos de tu cultura dirías que son como diferenciadores, como esto pues, realmente que todos trabajen en espacios abiertos? Buenísimo. Mira, una de las cosas que creo que es muy relevante eh, es la colaboración y poner al cliente en el centro. En vez de que cada equipo esté pensando en cómo hacer mejor su trabajo, si bien es algo importante, es cómo al cliente nosotros lo podemos dejar contento y efectivamente sea feliz con lo que nosotros les dimos, ya sea con una rápida respuesta, ya sea porque efectivamente recibimos el feedback del producto y después le comunicamos que ese feedback fue muy valioso y que efectivamente hicimos esa mejora del producto. Yo creo que lo primero es eso, es poner al cliente en el centro. Y obviamente eso hay que preocuparse día a día, porque es algo que hay que mantener vivo, ¿ya? Y yo creo que una de las cosas de los líderes del equipo de revenue y los equipos que están cerca de los clientes y los equipos que efectivamente están apoyando a los equipos que están cerca de los clientes también son rasgos relevantes de esos líderes, ¿ya? Y eso, la verdad que es un valor que es muy relevante. Otro aspecto es que como compañía queremos generar un impacto grande en las empresas. Entonces, por lo tanto, por un lado es lo que estamos haciendo hoy, pero con lo que estamos haciendo hoy no solamente
queremos hacer lo que estamos haciendo hoy, sino queremos desarrollar más productos para que sea complementaria a nuestra oferta y poder hacer mejor nuestro trabajo. Entonces, no es solamente hacer bien lo que estamos haciendo hoy, sino que es como con el feedback del cliente y con esas iteraciones podemos desarrollar, por un lado, mejorar los productos que tenemos hoy día, pero por otro lado, entregarles nuevos productos a los clientes. Yo creo que eso es algo que es relevante y es algo que sí también hay que trabajarlo todos los días, porque no es una responsabilidad o el equipo de producto de tecnología, es una responsabilidad de la compañía, de cómo vamos iterando rápidamente en nuestras soluciones. Y yo te diría que por último, y esto lo hablamos hace un rato, pero poder efectivamente comentar y poder construir entre todos la compañía. Creo que todos pueden tener acceso a hablar con todos y dar feedback. Obviamente es difícil que todos puedan dar feedback de todo, ¿no es cierto? Porque quizás no hay expertise, pero los que quieran dar feedback, ya sea de cómo desarrollamos producto, cómo estamos haciendo cierta comunicación a los clientes, cómo estamos haciendo servicio al cliente, customer success, creo que también son cosas que son relevantes y eso mejoramos día a día. Creo que es algo que se va mejorando día a día y se va recibiendo el feedback de todos para seguir mejorando. Al final, una de las cosas que justamente hace clave una compañía tech es que todo el feedback se puede llevar al producto. Y eso creo que es algo que quizás puede ser para todas las compañías tech, pero nosotros lo abrazamos muy bien. Sí, creo que es muy importante, ¿no? La evolución del producto. Y un poquito hacia dónde quieren evolucionar su producto. Dices que desde que iniciaron, tienen el roadmap muy claro de hacia dónde quieren llegar. ¿Cuáles son las siguientes cosas que están desarrollando ahorita para atender mejor a estas empresas B2B? Sí, mira, nuestra visión es justamente ser el CFO digital SaaS para compañías en B2B Latinoamérica. Nos dimos cuenta que las compañías son muy buenos operadores y muchas veces necesitan este socio, alguien que no solamente les dé servicios financieros recurrentes, sino que también esté a su lado. Y nuestra plataforma, que es gratuita, les permite ir resolviendo varios de esos dolores con información en tiempo real, tomar decisiones, con información en tiempo real poder pagar todas sus obligaciones, con información en tiempo real poder anticipar, hacer revenue-based financing, anticipar su flujo futuro, con información en tiempo real poder cobrar de mejor manera para tener un mejor ciclo de capital de trabajo, con información en tiempo real poder tener sus reportes de la compañía en tiempo real, no tener que esperar quizás un mes o 2 meses para poder ver su información, sino que verla al instante, y con información en tiempo real llevar a su compañía al siguiente nivel. Y yo creo que nuestro lema al final es paga, financiate y vende más. Y yo creo que eso, si bien es bien simple, hay una infraestructura y entender el journey de las compañías B2B que es bien importante. ¿Y lo hacen ustedes todo automático? Es decir, ¿se conectan a las facturas digitales, lo sacan todo automático? ¿O tiene ese problema de que el onboarding tiene que ser un poquito más complicado con las empresas? Sí, hoy día la gracia es que nuestro onboarding no solamente es automático en términos de información, sino que hoy día incluso estamos haciendo varias mejoras para que los clientes puedan incluso conocer nuestra propuesta de valor mucho más interactiva, que ellos puedan efectivamente entender qué es lo que hacemos de forma fácil e intuitiva, y por otro lado elegir qué es lo que quieren hacer. Como hoy día pueden hacer más de una cosa en Zeppelin, quizás algunos necesitan pagar, otros quieren entender su información para después ver qué hacer. Otros necesitan financiamiento urgente y tienen un pago en 30 días más, pero tienen que hacer alguna inversión, tienen que hacer algún pago hoy y lo necesitan hoy y podemos ayudarlos. Entonces, todo esto creo que es relevante en cómo nosotros presentamos nuestra propuesta de valor y cómo nos vamos metiendo en los dolores del cliente. Y por eso elegimos B2B, porque los ciclos de caja son distintos a B2C y son cosas. Y nosotros somos expertos en B2B. Y una de las gracias de Zeppelin y el equipo es justamente que hemos entendido muy, muy bien ese problema. Sí, es una ventaja, ¿no? Que están muy enfocados en B2B, son expertos en B2B y sobre todo también es un segmento que estaba muy desatendido, ¿no? Los bancos a veces atienden grandes empresas, pero esta parte estaba bastante desatendida. Sí, sí, exacto. Y yo creo que no es solo, no solo los bancos, al final, imagínate, México hoy día, por poner el ejemplo de México, México hoy día es un país que es el trade partner número 1 de Estados Unidos. La cantidad
empresas de Estados Unidos que no solamente han puesto sus plantas, sino que hay demanda sobre México cada vez es brutal y va a seguir creciendo. Entonces, una de las cosas que empieza a pasar es de que todas estas compañías no solamente requieren financiamiento, sino que requieren muchas veces una ayuda en cómo ordenar su información, cómo tomar mejores decisiones, y ahí es donde efectivamente los podemos ayudar. Y por otro lado, que no es necesario ir a una sucursal, todo se puede hacer a través de la plataforma con información en tiempo real. Entonces, al final eso es algo que es una propuesta de valor bien potente. Sí, y me encanta cómo resuelven esto, pero por otro lado, o sea, creo que está súper bien para las empresas. Por otro lado, creo que también un partner importante de ustedes son, pues, no sé si fondos o cómo llamarlos, bancos, o toda la deuda, ¿no? Porque ustedes, pues, le prestan a las empresas todo ese facturaje, pero a su vez se voltean y esa deuda, pues, la consiguen de otras fuentes, ¿no? De financiamiento. ¿Cómo ha sido su relación pues, de crear buenas relaciones a largo plazo para tener, pues, bastante deuda para prestar? Sí, hoy día Zeppelin no toma deuda, sino que lo que hace es estructura vehículos especiales para poder pasar estos créditos a estos vehículos. Y son los asset managers quienes son los que los administran. ¿Y qué es lo que hemos creado? Al final, no solamente hemos creado confianza en los clientes, también hemos creado confianza en más de 10 contrapartes que compran estos activos y que de alguna forma confían no solamente en nuestro modelo de underwriting, en el score Zeppelin, sino que en el check de calidad efectivamente de esos activos. Y otra cosa que es muy relevante es que al final el negocio financiero es un negocio de confianza. Entonces, no es solamente cómo nosotros hemos creado estas relaciones, sino también es cómo hemos ido generando mayores activos y mayores rentabilidades para estos inversionistas. ¿Por qué? Porque al final esa gran parte de esa rentabilidad de los activos de crédito se lo llevan a esos inversionistas. Y por otro lado también hemos generado toda una plataforma digital en nuestro backend para que estos inversionistas puedan comprar los activos. Entonces, no solamente a través de desarrollar tecnología para nuestros clientes, sino que en el backend para que esto escale, tanto en Chile como en México hemos desarrollado tecnología relevante. Y por último, una de las cosas que creo que es muy importante es que acá el problema es, hay una industria gigante de asset-backed facilities en el mundo y que está dispuesta a comprar estos activos, pero no tienen llegada a estos clientes pequeñitos. Entonces, ¿cómo de alguna forma nosotros conectamos a través de nuestra plataforma en el backend? ¿Cómo conectamos esta industria que es gigante con las más de 15 millones o 30 millones de compañías en Latinoamérica? Es un desafío que es bien interesante y que lo hemos hecho bien y seguimos escalando. Y eso tiene que ver con experiencia anterior en cómo gestionar activos de crédito, tiene que ver experiencia anterior en cómo manejar portafolios de crédito, que el equipo de expertos, y también tiene que ver en cómo nosotros tenemos esa relación con nuestros clientes y vemos la información temporal nos permite tomar mejores decisiones. Una pregunta, Asset Backed Facilities, es que tú juntas la deuda en paquetes y la vendes a Asset Managers. ¿Cómo funciona un poquito esto para los que somos menos financieros? Sí, sí, buena. Básicamente cualquier crédito que existe, imagínate, nosotros lo que hacemos, no hacemos un crédito a la compañía que le vamos a dar, prestar por 18 o 24 meses, no hacemos eso, sino que la compañía va a pagar a sus proveedores y necesita 30 días, entonces es un activo, es una cuenta por pagar, o nuestros clientes les van a pagar en 30 días más y la compañía necesita pagar algo hoy. Todos esos pagos, ya sea futuros o pagos que ocurrieron con financiamiento, nosotros los tomamos y los vendemos a estos asset managers con tecnología. Y tú los juntas para que tengan diferentes niveles de riesgo y también que sean paquetes más grandes, ¿no? Porque me imagino que un asset manager pues no le interesa deuda pequeña, ¿no? Tiene que ser montos bastante altos. Exacto. Sí, aparte, pues súper bien, porque tú tienes la ventaja, ¿no? De que tienes toda la data, entonces puedes, como bien decías, hacer un score crediticio mucho más acertado, lo que va generando confianza, ¿no? Pues en estos dos asset managers. Sí, no solamente la data, yo te diría que hay una oportunidad ahí que es cómo entender el negocio y qué es lo que quieren ver los asset managers y cuáles son los insights que se sacan de la información. Al final, la información en general hay mucha, pero es esa experiencia de más de 10 15 años de venir haciendo esto para poder efectivamente vender estos activos. Ok, ok.
Oye, y ustedes abrieron en México, ¿no? Digo, Chile es un país que me encanta, es un muy buen país, pero México es muy atractivo, ¿no? Para otras startups en abrir, es un país similar a otros habla hispana y una economía bastante grande. ¿Cómo fue abrir México y cuál es la estrategia? Entiendo que te mudaste, ¿no? A México y también tu esposa trabajan allá. Y a mí se hace súper clave que si vas a abrir un país, pues algunos de los fundadores se tienen que mudar para allá, entender mucho mejor la cultura y las cosas. Y ¿cómo fue para ti la decisión de mudarte a México para abrir el nuevo país? Creo que la decisión de mudarnos a México fue bien interesante porque como el trade-off de hacer una compañía regional es que efectivamente hay ciertas decisiones que hay que tomar, ¿cierto? Una es o viajar o vivir, ¿no es cierto? Porque es muy difícil o casi imposible a hacer un negocio remoto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no solamente el hecho de tener las ganas, sino que hay que entender la cultura, hay que entender las necesidades de los clientes y hablar con los clientes cerca. Yo creo que otra cosa que es relevante en esa decisión fue que hoy día México tenía una oportunidad grande para nosotros, no había nadie haciendo nuestro negocio, es un mercado muy grande en términos no solamente de tamaño cliente, sino que la oportunidad específica que nosotros veíamos y el segmento cliente que nosotros veíamos. Eh, y eso sumado a que efectivamente cuando me mudé llegué solo, pero hicimos al tiro partnership con varios de nuestro equipo mexicano, que son los mejores de la industria fintech en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Y ese equipo inicial, como partido en México, fue clave. ¿Por qué? Porque es una mezcla entre cómo nosotros hacíamos un negocio en Chile y por otro lado empezábamos un negocio en México, pero ya tenía un cierto know-how, cierto product market fit y cierta escala para poder llevar este negocio a México. Obviamente era al principio del negocio, pero era muy relevante que esa transferencia y ese know-how pasara muy rápido. Y después, por otro lado, entender cuáles eran las diferencias en México para poder implementarlo rápido. Y por último, una de las cosas que creo que es muy relevante, en este caso, como partir un país desde cero, es justamente tener gente local, pero mezclarlo con esa expertise de negocio. Esa expertise de negocio que te permite resolver los dolores. Y ahí una de las cosas que es clave es el producto. Porque si el producto efectivamente logras tener un producto que hace sentido con la realidad local, ya la primera parte de poder generar tracción, de poder resolver un primer dolor con los clientes es relevante. En nuestro caso, nosotros en Chile teníamos una plataforma y un producto estrella, que era el Product Market Fit. Fuimos a México con ese mismo producto, lo adaptamos un poco, funcionó muy bien, empezó a crecer muy rápido. Después desarrollamos un segundo producto, que es Payments. Y la diferencia es que hoy día Payments lo desarrollamos no solamente con el feedback de Chile, sino con el feedback de Chile y México. De hecho, lo lanzamos en México primero. Y eso fue impresionante porque todo ese feedback que lo lanzamos en México, después al lanzarlo en Chile ya teníamos varias iteraciones del producto sobre lo que estábamos construyendo. Y después la relación entre los productos, también el cross-selling y la relación y cómo estábamos resolviendo el journey de la compañía B2B, también es interesante. Sí, claro, te ayuda mucho estar en más países porque de un país puedes aprender y aplicarlo al otro. ¿Y cuál fue alguno de las cosas que te hayas marcado, te hayan llamado la atención cuando llegaste a México? ¿Qué fue algo que se te haya hecho así muy diferente o lo que sea que te haya llamado la atención? A ver, bueno, lo primero es que la gente en México es muy buena onda. Eso la verdad que el recibimiento a gente internacional fue increíble en nuestro caso y eso siempre lo agradezco porque es muy rico sentirse bien. Segundo, y por eso tenemos muchos amigos acá y todo. Yo creo lo segundo que creo que me llamó la atención es un poco lo que está pasando en el mundo startup, que efectivamente se siente una vibra muy entretenida y eso también es entretenido no solamente para cuando yo llegué, sino para todas las personas que o son de México y trabajan en Zeppelin, o vienen de otros países a México a trabajar con nosotros. Efectivamente hay un vibe especial. Yo te diría que lo tercero es el desafío de que a veces a nuestros clientes les gusta tener relaciones muy cercanas. Entonces, ¿cómo construimos esa relación cercana?
sin habernos conocido en persona, por ejemplo. Cuando llegamos estábamos en pandemia, entonces ahí había un desafío y efectivamente buscamos esos puntos de generar confianza que es interesante. Entonces, yo creo que son las cosas. Bueno, y después ya lo otro es la oportunidad que efectivamente muchos de nuestros clientes sí necesitan nuestros servicios de manera relevante y lo vemos por la demanda que existe. ¿Y qué le recomendarías a los emprendedores que están en otros lados, Chile, Colombia o algún otro lugar que quieren abrir en México? Sí, lo primero que les recomendaría es venir a México. Venir a México, conocer gente, empaparse de la cultura, empaparse del dolor que ellos quieren resolver y en función de eso empezar a armar. Y yo creo que una de las cosas buenas del mundo de emprendimiento es que con buenos inversionistas, buen equipo y buenos advisors, efectivamente se pueden hacer cosas bien interesantes. Pero lo importante para eso es que tener información, que conocer bien los dolores. Yo creo que los invito a venir y a conocer. Obviamente también hay que armar equipo y eso requiere de relaciones y otras cosas. Entonces, lo más fácil para armar equipo es justamente venir y armar esas relaciones. Totalmente. Y me encanta que hablas un poquito del ambiente que se respira, ¿no? Ahora en Ciudad de México y bueno, en general en Latinoamérica. También cuando tú empezaste, 2013, 2014, pues era muy complicado, muy raro, ¿no? Empezar una carrera tech. Y ahora cada vez es más común, ¿no? Que las personas empiecen esa empresa. Antes ese path como que no existía, ¿no? Los que salían de Stanford, de Silicon Valley, era muy normal que existiera ese path de crear una empresa, pero en Latinoamérica no existía. Y cada vez es más común ver personas que están pensando qué hacer y quieren empezar pues una empresa en tecnología. Si tú estuvieras como en ese camino, ¿qué te gustaría, qué consejos te gustaría recibir? Sí, una de las anécdotas yo le llamo lo que es la comida familiar, por ejemplo. Que quizás antes de la comida familiar la familia hablaba sobre cuál era el trabajo ideal, entonces quizás hablaban de algún banco o alguna institución, ¿no es cierto?, grande o otra forma. Hoy día yo creo que en un almuerzo familiar se habla de startups, cómo las empresas digitales están dando nuevos servicios. Entonces, eso genera primero que el tema exista. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso es algo relevante no solamente para fundar, sino que para trabajar en empresas. Y ahí yo creo que también las startups sí hoy día son un muy buen lugar para que personas que vienen saliendo de la universidad o tienen muchas inquietudes en desarrollar productos, en liderar equipos, en aprender de forma rápida, en una startup es el mejor lugar. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos hoy día en nuestros equipos, cómo las personas después de 6 meses ya toman roles de liderazgo, efectivamente tienen ganas de hacer cosas que generen un impacto y mientras las empresas más crecen, no solamente tienes 1.000, 10.000, 100.000 clientes, entonces el impacto cada vez que haces algo potente no le llega a 1.000 personas o a 1.000 empresas, sino que puede llegar a 10.000 o 100.000. Entonces eso también da un sabor adicional a trabajar en una startup. Y, y otra cosa que creo que es relevante es que los problemas en Latinoamérica a veces son problemas que son más profundos. Quizás en países más emergentes se han resuelto algunos otros problemas. Entonces, también hay un sentido de propósito, de que las startups efectivamente no solamente hacen un buen negocio y están resolviendo, sino que tienen un propósito bastante potente. En el sentido en nuestro caso, cómo nosotros empoderamos a estos directores, a estas personas de administración, de estas empresas que quizás no tienen una maestría en poder administrar toda su compañía, cómo nosotros le podemos dar todas las herramientas para que lo hagan mejor. Y ese impacto, ese propósito en la región creo que es fundamental y eso también motiva a todos a hacer el mejor producto y tener el mejor servicio para estos clientes. Sí, que digo, a final de cuentas, pues eso es lo más importante, ¿no? Como tú bien mencionas, tener un buen servicio al cliente y tener un buen producto, ¿no? O sea, se habla mucho pues de las fintechs y de la competencia y demás, pero pues hay muchísimo mercado, ¿no? La verdad es que muy pocas empresas están atendidas
Y tenemos aquí oligopolios, ¿no? En Latinoamérica. Tenemos varios bancos que el servicio no es lo mejor. La verdad es que la oportunidad es muy grande y no se va a resolver. Una sola compañía pues no va a poder atender todo el mercado que existe. Sí, sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Vamos a pasar a las preguntas finales, que son de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente. Buenísimo. ¿Cuál es el libro que más te gusta recomendar? Últimamente he leído varios, pero hay uno que volví a leer algunas partes hace poco, que es el Principles de Ray Dalio, que lo encuentro buenísimo y es un libro que usamos también como parte de la cultura de Zeppelin y que siempre me gusta recomendar, porque hay varias cosas en cómo tener relaciones con amigos en la empresa que pueda ayudar, y también hay varias cosas que vienen del mundo financiero que también son interesantes. A mí me apasiona un poco eso y creo que también es entretenido. Eh, el otro libro que también eh, no lo he terminado de leer, pero es el nuevo de Andrew Chen, Cold Problem, que también es bien bueno. Y otro que me gusta es el de la cultura de Netflix, em, que también es bien interesante cómo cuentan, porque también está bien contado cómo la compañía llega a esa cultura, ¿no? No que del día uno, sino que cómo van construyendo y cómo van en función de todas las personas van construyendo esa cultura. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos 5 años que ha mejorado drásticamente tu vida? El trabajar mi convicción, el saber efectivamente cuando yo tengo la convicción para tomar una decisión o sé que estamos haciendo algo muy bien. Y por otro lado, cuando no tengo convicción, también ser humilde de saber que efectivamente no lo tengo. Creo que eso es algo que he trabajado harto los últimos 5 años. Buenísimo. Y qué difícil, la verdad es que trabajar eso y mejorar en eso, ¿no? ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas? Sí, yo creo que han habido un par eh, entre personales y profesionales. Yo creo que un punto de inflexión fue obviamente cambiarme al mundo tech, creo que fue un punto de inflexión importante. Y después hay otros personales que también son relevantes, que obviamente te van dando esa herramienta para llegar al siguiente nivel. ¿Como cuáles personales? Em, por ejemplo, a mí me encanta el deporte, entonces el hecho de, por ejemplo, desde chico haber sido competitivo en el buen sentido de la palabra, y poder llegar a haber hecho cosas interesantes en el deporte, ya sea o ganar un campeonato o superar a alguna marca, por ejemplo en trail running, o yo algunas veces corrí unas carreras desde Chile a Argentina 3 días, y esas carreras son bien interesantes. Entonces, todo esos hitos son relevantes. Después, en relación a cómo ver el mundo, el hecho de, por ejemplo, mudarme a México y hoy día eh, tener, eh, tener esa visión de mundo que me siento hoy día mexicano en muchas cosas, pero también con una visión internacional. Entonces, es bien interesante esos procesos de crecimiento, de poder ver el mundo de otro punto de vista. Totalmente. ¿Tienes algún fracaso favorito que te haya preparado para futuros éxitos? Sí, fracasos, yo te diría que varios. O sea, eh, yo veo los fracasos como una oportunidad. O sea, siempre hay problemas y cosas, pero justamente siempre trato de ver los fracasos como una oportunidad, porque es algo que efectivamente los problemas o los fracasos hay muchas oportunidades. ¿Ya? Entonces, desde algunas transacciones en banca de inversión, en donde efectivamente trabajamos mucho y no nos fue bien, y efectivamente hay muchos aprendizajes de eso que hoy día han servido para Zeppelin de manera muy importante, hasta algunas decisiones en Safeguard en donde efectivamente fueron un fracaso
y no llevaron al negocio quizá al potencial lo que debería haber sido. Todas esas decisiones quedan guardadas y quedan como en el ADN casi, entonces te ayudan a no tropezar con la misma piedra después. Sí, de acuerdo. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado y que te haya servido mucho, que te guste mucho? Creo que me dieron un consejo alguna vez de trabajar la convicción, entonces un poco el hecho de haber trabajado la convicción los últimos 5 años también tiene que ver con eso. Eh, y el otro consejo que es de mi abuelo, justamente ver oportunidades en los problemas, también, también lo practico seguido. Buenísimo. Voy a trabajar más mi convicción. Me gustó bastante eso. Sebastián, si alguien quiere saber más de Zeppelin, quiere aplicar a trabajar o quiere pues, usar sus servicios para su empresa, ¿cuál es la mejor manera de contactarlos? Sí, mira, nos puedes contactar de varias maneras. Lo ideal es en www.zeppelin.com. Hay varias formas de llegar a nosotros. También en hola@zeppelin.com. Y por último, yo creo que en función también ahí están los job posts. Tenemos varias posiciones abiertas, bien interesantes, Chile, México, y remoto, en Colombia y remoto, que pueden ser bien interesantes. Y por último, vamos a seguir creciendo muy fuerte este año y los próximos meses, así que también se van a abrir nuevas posiciones, así que invitamos a todos a que vean esas posiciones. Y por último, invitar también a los otros fundadores que están escuchando esto, que no se desanimen, que sigan buscando cuál es el problema el cual se van a enamorar para resolver, y que si hoy día no se enamoran de un problema, no importa, no hay un cronómetro en contra, sino que una vez que encuentren ese problema, ahí sí es que lo van a hacer bien, y que trabajen su convicción. Totalmente. Mejor se pueden meter ahorita a trabajar a Zeppelin, que están creciendo rápido, y ya en unos años de aprendizaje ya se animan a fundar su propia empresa. Exacto. Buenísimo, Sebastián. Pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que la pasé muy bien. Me encantó pues conocer más de Zeppelin, sobre todo conocer lo que están haciendo. Creo que están resolviendo un problema enorme y súper necesario en Latinoamérica. No, muchas gracias a ti, Alex, por la conversación, súper interesante, y bueno, te felicito por el podcast, muy bueno, así que espero que te vaya increíble, mucho éxito en Berlín, y lo que necesites por acá en México, a tus órdenes. Gracias. Zeppelin resuelve un problema muy claro y da mejores herramientas a muchas empresas. Las empresas en Latinoamérica están muy desatendidas y hay cientos de oportunidades para darles mejores herramientas para trabajar. Si te gustó el episodio, por favor compártelo en Instagram o redes sociales, o simplemente recomiéndaselo a algún amigo al que le pueda gustar. Nos vemos.